Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, pues nuevamente estamos reunidos, Señor, en este lugar para adorar tu nombre, para bendecirte, para glorificarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Hemos venido estudiando sobre las sectas y herejías y estas doctrinas y estos evangelios que están totalmente contrarios a las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Y vamos a leer del 14 hacia el 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vuelvo a leer el último versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Y le damos la gracia al Señor por eso. Pues obviamente ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente hacia el trono de la gracia. Y la Biblia declara y dice que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, dice que se rasgó el velo del templo y se partió en mitad desde arriba abajo. Esto simboliza y significa que ahora todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hace falta otro mediador, no hace falta un sumo sacerdote que interceda por nosotros ante Dios, ni hace falta tampoco que María, la madre de Jesús, interceda ante Jesús para que Jesucristo vaya ahora a interceder delante del Padre. Dice que no hay otro mediador ante Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador nuestro. Bendecimos el nombre del Señor. Y hemos venido hablando un poco con referente a los católicos y sus falsas enseñanzas. Y nosotros leemos, le voy a dar lectura de una información que tengo aquí. Se le ha asignado a la Virgen María un lugar intermedio entre los santos y Dios, como la principal entre los santos y la madre de Dios. Se enseña que María es la madre de Dios, reina del cielo, abogada nuestra, nacida milagrosamente por la inmaculada concepción, siempre virgen sin mancha de pecado original, defensada ante su Hijo, esposa de Dios, mediadora de toda la gracia, corredentora de la humanidad y madre de la iglesia. Y se ha enseñado también de su asunción, de que ella resucitó de entre los muertos y que ante el Padre. Y nosotros sabemos que eso es un error. Pues la Biblia habla claramente que María, la Biblia habla de Jesucristo que tuvo otros hermanos. Entonces, si ella tuvo otros hermanos, eso quiere decir que Dios le concedió a José ese gran privilegio de que su esposa pudiera tener relación con él. No podemos pensar solamente que José estaba ahí solamente para ser el padre, podríamos decir, pues el padre por apariencia, juntamente con María de Jesucristo, sino más bien que José se unió a su esposa, que era María, y eso no le quita a María honra, al contrario. Esto honra a María al saber de que ella como mujer pudo tener otros hijos, y eso no le roba a ella tampoco ningún privilegio del cual ella tuvo para con Dios. Eso es un error, y esas son enseñanzas que la Iglesia católica ha venido enseñando a través de su historia. Y nosotros vamos a ver un sinnúmero de doctrinas que ellos han venido enseñando y han estado introduciendo. Esa es una de ellas. Ellos enseñan que María es la intercesora, pero nosotros sabemos que el único intercesor entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Dice, se presenta María como mediadora para la humanidad.
Inclusive que en el Ave María, ellos dicen: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el rosario. Ahora, nosotros sabemos que María no puede ser la Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Dice la Biblia en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ella no puede ser la madre de la deidad de Cristo. Ella fue la madre de Jesucristo. Dios se encarnó y María fue la madre carnal de Jesucristo, pero ella no puede ser la madre de Dios. Ella no puede engendrar un espíritu, pues Dios es espíritu. Y Dios siempre ha existido, a Dios nadie lo ha creado. Bendecimos el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y la Biblia declara en el libro de Colosenses, que en Jesucristo estaba toda la plenitud de la deidad. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros sabemos que esto nunca lo enseñaron los apóstoles, ni los discípulos tampoco enseñaron tales doctrinas ni tales enseñanzas, sino que han sido dogmas de hombre que se han introducido en la Iglesia Católica. Bendecimos el nombre del Señor. La Iglesia Católica, otro de sus errores es que ellos creen en la inspiración divina de la Santa Biblia, pero que las verdades reveladas por Cristo están contenidas parte en la Biblia y parte en la tradición eclesiástica, donde ellos ponen a la iglesia como la autoridad suprema para la fe y la conducta de sus miembros. En otras palabras, que la iglesia es la que prácticamente toma esa autoridad juntamente con la Biblia. Pero ¿cuál autoridad ejerce la iglesia? La iglesia tiene la autoridad que le confiere la Biblia. En el momento que las tradiciones de los hombres chocan con la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que tomar la parte de la Sagrada Escritura, no tomar la parte de los errores doctrinales que enseñan muchas de las iglesias. Y no, en este caso, por motivo de la enseñanza, estamos hablando de la Iglesia Católica, pero ellos no son los únicos, porque inclusive dentro del mismo cristianismo se han introducido un sinnúmero de dogmas de hombres y enseñanzas antibíblicas y heréticas, que muchas de las iglesias la han aceptado como que son verdades, cuando nosotros sabemos que son en su totalidad son errores. La Biblia, la iglesia evangélica pone a la Biblia y no a la iglesia como la autoridad suprema para la fe y la conducta de sus miembros. Debe vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, donde hay conflicto entre ella y las tradiciones eclesiásticas, rechaza esta y defiende aquella. En otras palabras, que cuando la iglesia choca con la Biblia, nosotros debemos de defender lo que dice la Biblia. Últimamente se han dado los casos donde están estos movimientos ecuménicos, donde todos queremos unirnos y tomar lo que tenemos en común, porque a veces son más cosas las que tenemos en común que las que tenemos en contra. Pero lo cierto es que nosotros debemos de abogar la causa de las Sagradas Escrituras, porque si decimos que todas las Escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre pueda crecer a la estatura de Cristo, y sabemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no debemos a veces como tendemos más como abogar el hecho de que, bueno, no quiero ofender a la persona, ni decirle esta verdad, porque se va a ofender, especialmente como a nuestros familiares. A veces nosotros no les queremos decir la verdad de la Sagrada Escritura, porque pensamos que ellos se van a ofender y se van a sentir mal, y luego no nos van a hablar, y se pueden poner hasta enemigos de uno, no te quieren hablar por cierto tiempo, luego vuelven y te hablan. Pero nosotros debemos de decirle la verdad en una forma que se vea por lo menos el amor de Cristo. Y si se ofenden, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque si le decimos, mira, la Biblia dice que el adorar ídolos es pecado. A Dios no le agrada la idolatría. A Dios no le agrada que nosotros honremos imágenes, adoremos ídolos y estas cosas. Le voy a enseñar una escritura, que yo estaba hablando un poco sobre esta escritura, y verdaderamente me impacta esta escritura en el libro de Ezequiel,
porque Dios está tan firme, Dios es firme en la Biblia completa, pero es que cuando uno lee el libro de Ezequiel y otros libros de la Biblia que hablan sobre la adoración a las imágenes, las abominaciones que estaban haciendo los altares, y uno ve el lenguaje de las escrituras, uno se da cuenta de la firmeza que tiene Dios en contra de la adoración a las imágenes y en las cosas que muchas personas posible hoy en día pueden estar haciendo, que nosotros pensamos que a Dios no le ofende, pero a Dios le irrita tales cosas. Vamos a buscar nosotros el libro de Ezequiel, si lo pueden buscar, y yo le voy a dar lectura a un par de versículos en el capítulo 8. Capítulo 8. Amén, gloria al Señor. Y yo le voy a leer el versículo 12 hacia adelante. Dice: me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la puerta, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, es el dios de la fertilidad. Estaban haciendo unas clases de adoración y de endechos a este dios Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Oye, tremendo, porque usted lee esto, y eso que el libro de Ezequiel está lleno de unas visiones que Dios le dio a Ezequiel tremendísimas, de estas abominaciones que estaban haciendo esta persona dentro del templo, y especialmente estos 25 varones que tenían las espaldas hacia el templo de Dios, hacia el templo, pero tenían sus ojos puestos hacia el sol, adorando al sol y dándole la espalda a Dios. En otras palabras, estaban adorando a la creación y rehusaban adorar al Creador. Y esto nosotros lo vemos hoy en día, en donde muchas de las personas tienden más bien a prestarle atención a la creación que a Dios. Pero lo cierto es que Dios debe ser el único que se merece la gloria y la honra. Y dice aquí en esta palabra, dice, y lo repite el Señor varias veces en el libro de Ezequiel, dice, mi ojo no perdonará. Y Dios dice firmemente, dice, no lo voy a escuchar y no lo voy a perdonar porque me están irritando con estas abominaciones que están cometiendo. Ahora, ¿podrá Dios escuchar a una persona que esté adorando imágenes o a ídolos? Se pueden dar los casos en donde la inmensa misericordia de Dios, por la ignorancia de la persona y porque no le ha llegado posiblemente la información en cuanto a su ceguera, que es posible que Dios escuche por su inmensa gracia, inmensa misericordia, pero Dios está hablando muy firmemente en cuanto a la idolatría y en cuanto a los ídolos. Pues las imágenes, los ídolos son mudos, no pueden escucharte, no pueden interceder a favor tuyo. Y si tú lo usas como una forma como para aumentar tu fe, para tú pensar que a través de esta imagen te vas a comunicar, está cometiendo un grave error. Porque el Señor dice, he aquí donde vendrá el tiempo y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora fíjense, los católicos creen que la única Biblia verdadera es la de ellos. Y que la Biblia protestante obviamente está incompleta. Nosotros sabemos que la Biblia católica tiene los libros que ellos llaman los apócrifos, los deuterocanónicos, ¿ok?
que son libros que ofrecen cierta clase de información en cuanto a historia, pero que doctrinalmente tienden a chocar con los demás escritos y no se han aceptado dentro del canon hebreo ni dentro del canon protestante. Ahora, muchos de ellos sí ejercen cierta clase de información, pero hay que leerlo con cautela, ¿no? Hay que leerlo con cautela. Ahora, la iglesia, la Biblia vino de la iglesia apostólica primitiva antes que se formara la iglesia católica. ¿Se dan cuenta? Que ya nosotros sabemos que hay libros, muchos libros de los que tenemos nosotros, en su gran mayoría fueron citados por nuestro Señor Jesucristo durante su predicación, y los demás apóstoles confirmaban estos escritos. ¿En qué momento empezaron ellos a introducir todas estas cosas que nosotros sabemos que están erróneas? Lo introdujeron a través de la historia. Ahora, ellos tienen mucho de la Iglesia Católica utiliza la Vulgata Latina, y la Vulgata Latina es una traducción creo que si no me equivoco, del texto hebreo hacia el latín, y luego de ahí ellos hacen sus demás traducciones, mientras que las traducciones que tenemos nosotros vienen directamente del lenguaje original, que es del hebreo y del griego. Mientras más cerca tú estés de la fuente, más tendemos a creer que tú estás más cerca de lo que dice el texto bíblico. Yo creo en muchas de estas traducciones, pero me gusta usar siempre el que esté más cerca al texto original. No hace falta que te pongan tan claro el lenguaje, porque uno tiende a perder, ¿cómo que se dice? Tiende a perderse como la sustancia del texto original. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora fíjense esto. Le voy a dar una clase, ciertas clases de información con referente a cuando la Iglesia Católica empezaron a introducir su desarrollo doctrinal, lo que ellos fueron introduciendo dentro de su sistema eclesiástico de esta enseñanza. La organización del culto a María en el año 381 después de Cristo introdujeron la organización del culto a María. En el año 593 después de Cristo, introducción de la doctrina del purgatorio. Y muchos de nosotros estamos familiarizados con esta doctrina del purgatorio, en donde tú puedes orar al muerto y conducir, y como para orar a favor del muerto. Y ya, mira, ya después de muerto nosotros no podemos hacer nada por nadie. Y esto nosotros lo leímos cuando vimos la muerte de Lázaro, del hombre y del hombre rico. Ya nosotros conocemos la historia, no tenemos que repetirla, donde había un gran abismo que separaba a Lázaro del hombre rico, y donde el hombre rico quería que el padre Abraham permitiese que Lázaro fuese y le mojase como la lengua a él, algo de ese estilo. Ya conocemos la historia. Nosotros no podemos abogar la causa de ningún muerto, inclusive que ellos hacen las misas por los muertos, orar por el muerto y todas estas cosas. Eso es una clase de espiritismo que nosotros sabemos que nosotros no podemos invocar a los muertos. Podemos orar más bien, orar por los vivos, para que Dios les fortalezca a ellos. Las personas que se mueren con Cristo, dice la Biblia, que su espíritu va a Dios que lo dio. Y llegará un tiempo donde van a resucitar y Dios juzgará el caso de cada persona. Pero nosotros no podemos orar por los muertos. Bendecimos el nombre del Señor. En el año 608 comenzó el papado. 787 después de Cristo introdujeron el culto a las imágenes y a las reliquias. ¿Ok? En el año 1000, canonización de los santos, en donde ellos convierten a los hombres que han servido dentro del catolicismo, dentro de su iglesia por cierto tiempo, dentro de la religión, lo convierten ellos en santos. ¿Ok? En el año 1100 después de Cristo, culto a los santos y a los ángeles. El año 1100, sacrificio de la misa. El año también introdujeron pago por las misas. En el año 1123, celibato del sacerdocio declarado obligatorio.
Más sin embargo, nosotros sabemos que porque ellos enseñan que el cura no debe casarse. Cuando el apóstol Pablo y los demás, hubieron muchos de ellos que tenían sus mujeres. Y también nosotros sabemos, dice que el obispo sea hombre esposo de una sola mujer. Está hablando con referente a la persona que tienen posiciones de autoridad dentro de la iglesia que sí pueden casarse. Y habla en contra de esta doctrina y la llama doctrina de demonios, que dice que prohibirán casarse. Entonces estamos viendo nosotros que son doctrinas que fueron introducidas por ellos mismos, pero no con una base doctrinal bíblica. ¿Se dan cuenta? Que nuestra doctrina, nuestra enseñanza debe tener una base bíblica, un fundamento bíblico. Si no tiene un fundamento bíblico, por más que nos choque a nosotros, tenemos que descartarla. Se pueden introducir, bueno, ciertos dogmas, ciertas cosas que nosotros sabemos pero que no choquen con la Sagrada Escritura, porque hay cosas que pueden ser introducidas, que pueden ser pro beneficio. Pero cuando vamos nosotros a enseñar la palabra de Dios y enseñar cómo la iglesia debe ser regida, tenemos que dejarnos de llevar por el cuaderno bíblico, las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Introdujeron sus 7 sacramentos, la venta de la indulgencia, donde las personas podían pagar y orar para que la salvación de las personas que se han muerto, un sinnúmero de cosas que están totalmente erróneas. Introdujeron la transustanciación también en el año 1215. Y la transustanciación, para dar un poco de información, es cuando la hostia, ellos piensan que eso se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso es un error, porque nosotros no podemos sacrificar a Cristo todos los días. Él fue sacrificado una vez por la historia, 2000 años atrás. No hay que hacer más sacrificio. Y de hacer una santa cena como lo hacen los protestantes y los evangélicos. Esto es un símbolo y lo hacemos en conmemoración verdaderamente a lo que él dijo, de la sangre del nuevo pacto que por muchos es vertida. Y luego él hace una referencia y dice, no lo tomaré hasta que vuelva a tomarlo con vosotros nuevamente. Algo así dice él en el texto sagrado. Pero la transustanciación también no tiene ningún respaldo bíblico. Confesión auricular declarada artículo de fe, prohibido que los laicos lean la Biblia. Ellos introdujeron unos artículos que prohibían que el laico, o sea, la persona que no tiene ningún cargo dentro del altar, pueda leer la Biblia. ¿Y qué es eso? Si nosotros tenemos la Biblia y si la Biblia es nuestro artículo de fe, ¿por qué nosotros no podemos leerla? Debemos de leerla y debemos de informarnos para nosotros saber si lo que se está haciendo dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, concuerda o no con lo que dice Dios. Que era lo que hacían los creyentes de Berea, que cuando el apóstol Pablo les predicaba a ellos venían y comparaban las Sagradas Escrituras a ver si lo que él estaba diciendo hacía sentido o tenía un respaldo bíblico. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen también en el año 1303 que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué? No hay salvación fuera de Cristo, pero la iglesia no es la que salva. Ni la iglesia protestante, ni la iglesia presbiteriana, ni cualquier iglesia evangélica, ni la iglesia católica. El único que salve es Cristo. Nosotros cuando predicamos salvación a través de Cristo Jesús. Nosotros no promovemos ninguna denominación y ninguna iglesia como el método para la salvación. La salvación es a través de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. También introdujeron la tradición, la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia, pero ninguna tradición puede tener la misma autoridad que tiene la Biblia, pues la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, los profetas cuando hablaban, declaraban y decían, así dice Jehová. O sea, si ya ninguna persona puede venir, así dice el Señor, y lo han hecho, pues hay personas que Dios sí la usa dentro del el dote profético. Y son personas verídicas que pueden declararte verdad y pueden declararte la palabra de Dios, pero esa palabra debe de cumplirse para nosotros saber si tal profeta es verídico o no.
Y ninguna persona o ningún libro escrito por nadie puede tener la misma autoridad que tenemos nosotros en cuanto a que tiene la Biblia. Pues ya sabemos que el canon de revelación, el canon profético ya está cerrado. Ya aquí todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a salvación y en cuanto a revelación profética ya la tenemos. De que podamos leer escrito para darnos como cierta clase de noción o cierta clase de información. Pero que dice el apóstol Juan dice, mira, ya no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto lo dijo el apóstol Juan, porque la unción misma os iba a enseñar. Bendecimos el nombre del Señor. O sea, que el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado es el que nos va a instruir y nos va a enseñar. Nos va a dejar saber si, bueno, eso, no sé, yo escucho esto y eso a mí como que no me cuadra, no me da, no, yo pienso, no, dame buscar la Biblia a ver lo que ella declara con respecto a esto. Y si está chocando con la tradición eclesiástica, bueno, tenemos que descartar la tradición eclesiástica como herética y como que no, es lo que dice la Biblia. Amén, gloria al Señor. Entonces declararon también que la concepción inmaculada de María, que María, ¿cómo nació María? María tuvo sus padres. Jesucristo nació fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, por ahí María. Ellos enseñan sobre también la inmaculada concepción de María y que María resucitó y resucitó y está con el Padre. Pero la Biblia nos declara que ella está esperando la resurrección de entre los muertos. María está igual que todos nosotros, igual que los santos también. Ahora, miren esto, en uno de los viajes que yo fui allá a Israel, ellos tienen por el monte de Sión, si me acuerdo, por el monte de Sión, cerca donde también tienen ellos la tumba del rey David, hay un lugar, también un sarcófago donde ellos dicen que este es el sarcófago de María. No sé cuán verídico es esto, pero si ellos tienen allí en un lugar y dicen, bueno, este es el sarcófago de María. Es que María está esperando resurrección entre los muertos. No podemos decir que ella es la que está intercediendo ante Jesucristo para que Jesucristo perdone nuestros pecados. Está también la infalibilidad del Papa. Bendecimos, no. O sea, que hay un sinnúmero de doctrinas erróneas que ellos han introducido a través de la historia. Y en cuanto a los libros, ¿por qué los libros de ellos no han sido reconocidos como inspirados? Los protestantes no los incluyen en la Biblia por varios motivos. Escuchen esto. Algunos de sus escritores niegan ser inspirados. No tenían lugar en el canon del Antiguo Testamento. Ninguno de los libros citados por Cristo ni por los apóstoles contienen doctrinas que contradicen las Sagradas Escrituras. La propia Iglesia Católica no lo aceptaba como inspirado antes del Concilio de Trento del 1545 al 1546 y contienen trivialidades que no concuerdan ni en su espíritu ni en sus puntos de vista con las grandes verdades bíblicas. Y es por eso que lo llaman apócrifos o que lo llaman deuterocanónicos, y ahí hay un sinnúmero. Ahora, por ejemplo, la Biblia católica contiene, voy a leer le voy a mencionar un par de libros. El libro de Tobías, el libro de los Macabeos, primero y segundo de Macabeos. Ahora, estos libros contienen historias que nosotros está ahí en este punto, está dentro donde la Biblia hace como un paréntesis dentro del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y dentro de ese transcurso ocurre este historial que hablan de la rebelión de los macabeos, y ahí hay una información de historia muy importante. Pero como usted lo lee, obviamente, debe leerlo con un lente de cuidado cuando estamos leyendo estos libros apócrifos, que podemos leerlo para información y para instruirnos, pero si choca con las demás verdades bíblicas, entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos leyendo para nosotros mismos no quedar bajo confusión. Nosotros somos seres pensantes y seres razonables que podemos leer. Está el libro de Enoch. Yo mismo quiero leerlo y yo he leído parte de esa información, he recibido. Pero estos libros, cuando uno lo lee, uno debe leerlo con una dosis de cuidado en cuanto a ciertas cosas. Dice que creen que Cristo, escuchen esto, que esto es una parte muy importante que nosotros debemos de entender.
Escuchen lo que dicen ellos. Ellos dicen que la Iglesia Católica Romana es la única santa y apostólica. Es la Iglesia universal. Fuera de ella no hay salvación. Esto dicen ellos. Ok, también dicen ellos que creen que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, que Pedro recibió de Cristo las llaves del reino, con lo que se convirtió en el vicario de Cristo, su representante en la tierra y jefe supremo del cristianismo. Pedro fundó la iglesia de Roma y le entregó a su sucesor el poder de las llaves. Desde entonces, una sucesión divinamente ordenada de papas ha recibido y transmitido la autoridad que Cristo le dio a Pedro. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nosotros sabemos qué fue lo que aconteció en el caso de Pedro, sabemos que cuando el Señor Jesucristo le está preguntando a los apóstoles, le preguntó, ¿quién dice los hombres que yo soy? Y unos decían que era Elías, otros que era Juan el Bautista, pero vino Pedro, inspirado por Dios, por el mismo Dios, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No que él iba a hacer su iglesia sobre Pedro, sino más bien sobre la revelación que Pedro había recibido en cuanto a Cristo ser el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro, tú eres Petros, que significa una piedra pequeña. Y sobre esta Petra, esta revelación, yo voy a fundar mi iglesia. En otras palabras, sobre el hecho de que tú has confesado que yo soy el Hijo de Dios. Sabemos que el mismo Pedro no se dio tal autoridad, sino que él habló de Jesucristo y dijo que él era el fundamento. Dice la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Esto lo dijo Pedro. Y Pedro mismo no es una piedra, no puede ser el fundamento porque Pedro no fue infalible. Pedro también tuvo sus faltas, al igual que cualquiera. O sea, sé que Pedro no puede ser el fundamento. Ahora sí, Pedro fue uno de los hombres que Dios usó y Dios le dio a Pedro, dice, a ti te daré la llave del reino. O sea, sobre el hecho de que el Señor iba a dar esta autoridad a los discípulos para que ellos presentasen al Mesías y predicasen la palabra de Jesucristo, predicasen el evangelio a toda criatura. Y vemos que Pedro es usado grandemente por Dios. Debemos reconocer esto, de que el apóstol Pedro, dice la Biblia, bendecimos el nombre del Señor, que él estaba en la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio ahí descendió la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre los gentiles. Entonces, que Pedro empezó con esta autoridad de parte de Dios y esta llave que Dios le había dado a él, pero también los otros discípulos también tenían la llave del reino, pues estaban predicando y la palabra de Dios se estaba expandiendo, como fue en el caso del apóstol Pablo, que resultó ser él el predicador a los gentiles y Pedro terminó presentando el evangelio a lo de la circuncisión, al igual juntamente con los demás apóstoles. Pero Pedro no es el fundamento, sino es el hecho de lo que Dios le reveló a él, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora se dan cuenta del el error que presenta la Iglesia Católica, y esto es lo que ellos hacen, que bajo sus errores ellos toman esta autoridad para sí mismos, y entonces ellos dicen que a ellos es que se le ha sido dado la autoridad, a la iglesia de ellos, porque Pedro estaba en Roma. Y empiezan a hacer todas estas declaraciones y dice que Pedro le dio esta llave a la iglesia, y como es en la iglesia de Roma, entonces a cada papa que es el que tiene la autoridad del reino y es el que se convierte en la voz de Dios aquí en la tierra. Eso es totalmente un error y eso es un endiosamiento de esta iglesia, que se ha creído que ellos son los únicos. Están bajo tremendo y un grave error. Ahora, si nosotros miramos el carácter de Pedro, nosotros sabemos que en la Biblia lo vemos nosotros, del carácter de Pedro, cómo Pedro era. Obviamente sabemos que Pedro era un diamante en bruto, que todavía no había sido transformado en su totalidad, al igual que los demás discípulos. Pero aún así, después de su conversión,
Nosotros estamos viendo en Pedro que Pedro tenía ciertas actitudes en donde el mismo Pablo tuvo que corregirlo a él. Y nosotros podemos leer esto en Gálatas capítulo 2 del 11 al 16. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedos de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue aún arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y como el apóstol ahí lo corrige, el apóstol Pablo corrige al apóstol Pedro en su forma de actuar con referente a todo esto. Bendecimos el nombre del Señor. Se dan cuenta los errores doctrinales dentro del catolicismo. Bendecimos el nombre del Señor. Y todavía hay más. Ellos tienen también la infalibilidad papal. O sea, se enseña que el Papa es infalible. ¿Ok? Lo que dice oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado por Dios e infalible como en la misma escritura. En otras palabras, que lo que dice el Papa es tan inspirado por Dios como lo que dice la Biblia y es infalible. Eso es un error. Porque el hombre, como hombre, puede cometer un error. Y más si no está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No puede tener esta misma autoridad en cuanto a inspiración. Porque la inspiración bíblica y revelatoria de la Biblia, la revelación ya está sellado el canon. Lo que así dice Jehová, así ha dicho Dios, eso ya está cerrado. ¿Podemos ser usados de parte de Dios proféticamente? Claro que sí. Pero lo que yo digo proféticamente, inspirado a ese nivel, no podemos compararlo nosotros con el canon bíblico. ¿Se dan cuenta? Porque aquí es donde no solamente los católicos, sino también un sinnúmero de otras herejías, como están también lo de los adventistas que toman los escritos de Elena White y piensan que esos escritos de ella están a la par en cuanto a inspiración bíblica. Al igual que Joseph Smith de los mormones, lo mismo, hacen lo mismo, que piensan que lo que escribió el mormón Joseph Smith está al nivel de la Sagrada Escritura. Ellos tienen sus propias Biblias. Bendecimos el nombre del Señor. Los católicos en ese sentido no han cometido esos errores que han cometido otros, como lo cometió Mahoma o como lo cometió los mormones. Pero si ellos tienen los escritos deuterocanónicos, los apócrifos. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren esto. Durante siglos algunos enseñaban esta doctrina y otros rechazaban. En el 1870 fue declarada dogma, creencia obligatoria. Como no hay base bíblica para el papado, tampoco lo hay para su infalibilidad. Mirando la historia de la iglesia vemos dos cosas que refutan esta doctrina. Ciertos papas han contradicho lo enseñado por otros. Algunos han prohibido la lectura de la Biblia terminantemente, diciendo que es peligrosa. Otros lo han hecho recomendado para todos. Algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen las escrituras. En tal caso, el papa es el que se equivoca y no la Biblia. En otras palabras, que cuando el papa está declarando una palabra y el Papa está en contradicción con la Biblia, el Papa está errado, no la Biblia. ¿Se dan cuenta? Muchos de ellos han dicho que no, le han prohibido a los laicos que lean la Biblia porque es peligrosa. ¿Pero qué clase de error es ese? Es peligroso estar bajo la ignorancia. Como dice el libro de Joel, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros debemos de entender
que nosotros necesitamos el entendimiento de las Escrituras. El Señor nunca prohibió que nosotros estudiásemos las Escrituras. Al contrario, Él se lo dijo a los fariseos, dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Él lo estaba en cierta forma, estaba corrigiéndolo a ellos, porque ellos escudriñaban las Escrituras, pero al leerla, ellos no veían el testimonio de Cristo en las Escrituras. Nosotros, cuando estudiamos la Biblia y estudiamos desde el Génesis al Apocalipsis, tenemos que salir con el testimonio de Cristo. No podemos salir con otra verdad, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ángel, que Jesucristo es esto. Entonces, dice la Biblia, por cuanto vosotros, le dijo a los mismos fariseos, le dijo, por cuanto vosotros decís que veis, vuestra ceguera permanece. En otras palabras, nosotros para poder ver la verdad del Evangelio necesitamos de Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo, no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos decir que vamos a salir con una revelación genuina en las Escrituras si el Espíritu Santo de Dios no nos informa a nosotros de lo que está escrito. Claro, la tenemos escrita la Biblia, pero hay muchos exégetas, muchos teólogos, y hay muchas personas que conocen en cuanto a historia de la Biblia y han leído libros habidos y por haber, pero no salen con el testimonio verídico en cuanto a Cristo. Y si no salen con Cristo leyendo la Biblia, entonces ¿con qué clase de espíritu están leyendo? Porque la Biblia es la revelación de Cristo. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros vamos a salir con el verdadero testimonio de Él. Es por eso tan importante que nosotros leyamos las Escrituras. ¿El Señor le prohibió al pueblo de Israel leer las Escrituras? No, nunca. Si nosotros leemos en el Shema, en la oración que le dio el Señor a los judíos, en Deuteronomio 6, de 4 al 9, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese mandamiento le dio Dios a ellos. Y como también Dios dijo que vendrá en el tiempo donde el Señor iba a escribir su palabra en su corazón. Que Dios les cambiaría a ellos el corazón de piedra y le daría a ellos un corazón de carne. ¿Se dan cuenta? Pero el corazón de carne no puede venir si nosotros no leemos las Escrituras. Si no leemos la palabra de Dios y nosotros no nos vemos a través de ella de que estamos mal. Esto está mal. En parte de parte mía, ayúdame, Señor. Pues esto no debe de ser. Eso debe de ser nuestra posición cuando nosotros nos vemos a través de la Biblia. Pues la Biblia es el espejo de Dios, de donde nosotros nos miramos y debemos de vernos a nosotros mismos. Bendecimos el nombre del Señor. Debemos vernos cómo estamos nosotros caminando con el Señor. Miren eso. Todas las Escrituras, Timoteo 1 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces en 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Eso es tan importante que nosotros tengamos la unción de Dios. Dice, y la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tan importante tener el Espíritu Santo de Dios y tener la unción del Espíritu Santo.
para que las personas no nos engañen a nosotros y vengan a nosotros enseñando doctrinas que están erradas, que no concuerdan con las Sagradas Escrituras y las personas aparecen y lo que quieren hacer es una mercadería de las almas, convierte los altares en un mercado. El altar es un altar para honrar a Dios, honrar las Escrituras y nosotros adorar al Dios vivo. No es para nosotros convertirlo en una plataforma de ganancia deshonesta y hacer un mercadeo de las almas y compartir el altar con la gloria del hombre. El altar debe ser para glorificar a Dios, no glorificar a ningún hombre. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Miren lo que el apóstol Pedro decía con respecto al Señor. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales aceptables? Sino que sean por medio de ¿quién? De Jesucristo. No puede venir a través de ninguna persona, de otra persona. Ni a través de una virgen, ni a través de un santo, ni a través de un hombre, ni a través de la carisma de un hombre que a veces se edifican a ellos mismos y las personas tienen a doblar sus rodillas al hombre. Nosotros no le doblamos rodillas a los hombres, le doblamos rodillas a nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Se dan cuenta? Y esto es Pedro hablando, el que ellos dicen que no, que Pedro es el jefe de la iglesia. Y Pedro le dio a la iglesia católica romana las llaves. Y ellos son los que tienen la infalibilidad, que ellos tienen esa autoridad de parte de Dios. Y ellos tienen la autoridad para hacer una nueva Biblia y corregir los mandamientos, hacer ciertas cosas para que estos concuerden con ciertas comunidades que nosotros sabemos que en Sodoma y Gomorra el Señor destruyó comunidades. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas abominables a Dios y Dios la destruyó. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Ahora la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Ahora miren, en cuanto al sacerdocio, ¿qué dicen ellos? El sacerdote el sacerdote debe proceder con la debida intención mientras realiza su tarea, o de lo contrario su servicio no será eficiente. Si tú vivieras en pecado, pero actuar con la debida intención, sus actos sacerdotales seguirán siendo eficaces. Pero nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote estaba mal, moría al instante. Y le damos la gracia al Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues por su gracia nosotros podemos ejercer estas cosas espirituales para glorificar su nombre. Ahora miren, ellos dicen también que prohíben el casarse, pero que dice el apóstol Pablo le habló a Timoteo y él habló con referente a esto. Dice, pero 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a tenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Todo lo que Dios creó es bueno. Y Dios creó el matrimonio. El matrimonio no es deshonroso. El matrimonio es lo que honra a Dios, hombre y mujer. Eso fue lo que Dios puso. Dios no puso dos hombres ni puso dos mujeres. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Si las personas se quieren ofender, bueno, que se ofendan con la Biblia, porque estamos citando y estamos declarando lo que dice la Biblia. Yo no tengo nada en contra tuya.
ni en contra, decimos lo que dice la Biblia. Esto es lo que la Biblia declara, y la Biblia es nuestro artículo de fe. La Biblia es nuestro libro de enseñanza, es el libro que nos enseña a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y en cuanto a los pecados, ¿qué enseñan ellos también? Los pecados, según los católicos, se dividen en dos categorías: mortales y veniales. Los mortales son más graves, no pueden ser expiados por el sufrimiento o las buenas obras. Ningún pecado puede ser expiado por las obras de nadie y por el sufrir de nadie tampoco. Nuestros pecados fueron expiados por las obras, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Al arrepentirse uno de sus pecados, el Señor le perdona a uno y le otorga la gracia. Y dice la Biblia, bueno, perseveraremos en el pecado para que que su gracia abunde. No, de ninguna manera. Pues si yo vuelvo a construir lo que yo destruyo, entonces transgresor me hago. O sea, es que hay una firmeza en cuanto a la gracia que nosotros hemos recibido y la leemos nosotros a través de la Sagrada Escritura. Y debemos de orar para que Dios les abra a ellos el entendimiento. Bendecimos el nombre del Señor. Pues ellos no son los únicos que están bajo el error. Hay otras iglesias que están bajo tremendos errores doctrinales. Y a veces es un poquitico más difícil discernirlo cuando la cizaña y el trigo vienen ahí y tú lo ves y lo observas. El mismo Señor le dijo, mira, no saque la cizaña. Deja que la cizaña crezca con el trigo. Porque podéis cometer el error de sacar un trigo pensando que es cizaña. Porque se parecen tanto. O sea, es un poquitico más difícil discernir las herejías cuando estas vienen disfrazadas como dentro del cristianismo. Y como estamos nosotros en un país donde todo el mundo tiene libertad de expresión, hasta los satanistas tienen sus iglesias. Y entonces ellos tienen también el derecho, estas iglesias satánicas, de adorar al diablo en medio de la misma comunidad. Entonces el cristiano que tiene la Biblia quiere quedarse con la boca tapada. Cuando tenemos lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia y vemos al apóstol Pablo cuando estaba en el Areópago, donde dice que su espíritu se enardecía viendo cómo esta área de Atenas, de Grecia, estaba entregada totalmente a la idolatría. Y dice que mientras él subía, él vio un nicho que decía al Dios no conocido. Y sobre ese Dios él quiso darle a ellos la información. Y dice que estaban todos reunidos, eran filósofos, epicúreos, personas pensantes, que se reunían para escuchar algo nuevo, cualquier clase de doctrina, y al apóstol Pablo le dieron la oportunidad. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del Dios creador y de todas estas cosas, le dice, les voy a hablar sobre el Dios no conocido, y empieza a hablar sobre este Dios. Pero cuando el apóstol Pablo empezó a hablar sobre la resurrección de entre los muertos, ahí fue donde ellos se empezaron a sentir medio raros. Y dijeron, bueno, ya en otra ocasión te escucharemos sobre esto. Pero no fue sin fruto la predicación, pues hubieron personas que se añadieron a la predicación del apóstol Pablo. Pero se dan cuenta que el apóstol Pablo le declaraba a ellos estas cosas. El Dios no conocido. Hay muchos que están dentro del vínculo o dentro de la religión, pero en realidad no conocen al Dios al cual ellos le sirven. ¿Se dan cuenta? Porque o no se les permite leer la Biblia, otros no la leen por temor, porque saben que cuando se lean la Biblia van a confrontar al Dios de la gloria y van a tener que cambiar su forma de ser. Y si no quieren cambiar su forma de ser, obviamente la forma más fácil de no cambiar tu forma de ser es no leer la Biblia, porque la Biblia te va a dejar saber a ti que estás mal. Bendecimos el nombre del Señor. Y más cuando tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, en donde aparece la persona de nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablar del cambio, que debe de haber un cambio en la persona, un nuevo nacimiento. Y esto me acuerda a mí un amigo que tuve en cierto tiempo, en donde nosotros estábamos en el trabajo leyendo la Biblia. Y para ese tiempo el Señor se me empezó a revelar. Bueno, yo recibí el nuevo nacimiento y yo leí el Nuevo Testamento. Y él dice, no, yo voy a leer la Biblia desde el Génesis. Digo yo, bueno, si tú quieres la Biblia desde el Génesis, léela, porque Dios está en todo. Dios está desde el Génesis al Apocalipsis. Y si Dios te quiere revelar en el Antiguo Testamento, se te va a revelar como quiera.
Pero al fin y al cabo, después de años y años y años, me enteré que el hombre había aceptado a Cristo en su corazón y se había convertido. Porque empezó cuando tú lees el Nuevo Testamento, te das cuenta que la conversión llega a tu vida, sin quitarle la autoridad bíblica a la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, pues nosotros tomamos el consejo bíblico desde el Génesis hacia el Apocalipsis. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, volviendo y hay tantas cosas dentro de la iglesia, dentro del catolicismo, y está también lo que yo le hablé anteriormente para ir cerrando sobre la transustanciación, de que la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando nosotros sabemos que eso es un error, que eso es un solamente símbolo. Y en cuanto a nosotros confesar nuestros pecados al hombre, nosotros debemos de confesar nuestros pecados a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Ya no tenemos otro intermediario. Nosotros podemos ir directamente al trono de la gracia y podemos acercarnos al Señor confiadamente, del que el Señor va a perdonar nuestro pecado. Y nosotros ser humildes y reconocer que sin Él nosotros no podemos hacer nada. El Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros, sin su ayuda, sin su misericordia, nosotros no somos nada y no vamos a poder, no vamos a poder echar hacia adelante, y no vamos a poder recibir ninguna clase de gracia si nosotros no nos acercamos a Él con humildad de espíritu, reconociendo que nosotros necesitamos de Él. Miren esto, Hebreos 7, 21 al 27, cerrando. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron ellos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya nosotros no necesitamos un intermediario, un intercesor. En Cristo lo tenemos nosotros todo. No nos hace falta nada. Estamos completos en Él, porque Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro mediador. Él es nuestro Dios. Él lo es todo para nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso debemos de nosotros honrarlo a Él. No honrar a la criatura. No honrar a la creación. Amén. Todas las personas que están viendo la señal de la eclipse, amén. Porque todo el mundo quiere experimentar el fenómeno. Estuvieron subiéndose en los edificios de Nueva York para presenciar el eclipse. Digo yo, que no vaya a acontecer lo que uno ha temido, un terremoto, mientras esta gente está allá arriba con esa situación. Porque una semana anterior aconteció ese temblor de tierra en Nueva York. Ahora imagínense aconteciendo esto durante el mismo eclipse. Toda esa gente encaramada allá arriba en el tope de esos edificios, mirando al cielo, mirando el sol mientras las tinieblas lo arropan con la luna. ¿Se dan cuenta? Y la gente, cuando tú le hablas del Señor y lo que dice la Biblia, ellos no le ponen tanta atención como cuando ven una señal en el cielo. ¿Estará el Señor irritado con eso? Bueno, ahí leímos un texto bíblico en Ezequiel. Yo no soy quien para juzgar, podemos llegar a nuestra propia conclusión, pero léase el